Japón activa la alerta de tsunami en su costa occidental tras un terremoto de magnitud 7,4. Las autoridades japonesas han advertido. Japón recibió el Año Nuevo con un fuerte sismo de magnitud 7.6. El epicentro se registró en la prefectura de Ishikawa, lo que disparó las alertas de tsunami en todo el archipiélago. Por lo menos 8 personas murieron según el último informe del gobierno. En edificios colapsados, las labores de rescate continúan. A las 16:10 hora local, un sismo de 7.6 sorprendió a los japoneses pocas horas después de los festejos de Año Nuevo. El epicentro se registró en la prefectura de Ishikawa, a 16 kilómetros de profundidad, azotando fuertemente a la ciudad de Wajima, donde se registraron varios derrumbes, entre ellos un edificio y al menos 30 viviendas unifamiliares. Hemos recibido informes de 6 personas atrapadas por edificios derrumbados en la prefectura de Ishikawa. Continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para recopilar más información. El sismo sacudió diversas zonas de la costa oeste y del centro del país asiático. Estamos viendo un programa, pero de hecho se cambió la pantalla y empezó la reportera empezó a decir evacúense, evacúense, evacúense. Entonces como que todo cambió y luego empezaron a sonar las alarmas de nuestros celulares. Entonces nos salimos muy rápido. Estoy aquí con un grupo de practicantes de snowboard aquí en Nagano, en la provincia de Niigata. Creo que acabamos de experimentar un terremoto de 7.5 grados. Bastante masivo si me preguntas, así que toda la habitación temblaba. Son cámaras de seguridad del aeropuerto. Temblaba, el televisor temblaba. Autoridades activaron la alerta de tsunami para toda la costa occidental, en un radio de hasta 300 kilómetros. La televisión japonesa instó a la población a evacuar lo antes posible las zonas costeras y huir a las zonas más elevadas. Estamos observando un gran tsunami. Si se encuentra en la costa o junto a un río, evacúe inmediatamente a un lugar más alto. El oleaje alcanzó más de 1.2 metros de altura en algunas zonas de la costa occidental y en Corea del Sur. Durante el transcurso del día, la alerta fue desactivada. Además de la destrucción de inmuebles, el sismo dejó sin electricidad a 30.000 viviendas en Ishikawa y otras 3.600 en Niigata. También causó daños importantes en varias carreteras y autopistas de la costa occidental que permanecen cerradas. El gobierno japonés aclaró que ninguna planta nuclear en la región resultó afectada. Comenzando por la central nuclear de Shika, la más cercana al epicentro. Japón activa la alerta de tsunami en su costa occidental tras un terremoto de magnitud 7,4. Las autoridades japonesas han advertido de olas de hasta 5 metros en prácticamente todo su litoral occidental tras una serie de seísmos que ocurrieron en la prefectura de Ishikawa, situada en el centro de la isla de Honshu, la principal del país. Las primeras olas, con una altura de 1,20 metros aproximadamente, ya han llegado a la ciudad de Wajima, unos 500 kilómetros al oeste de Tokio. El terremoto se produjo a escasa profundidad y con una intensidad de 7 en la escalada japonesa cerrada de 7, que se centra en la capacidad destructiva de los temblores. En 2011, un fuerte terremoto causó un tsunami que golpeó el noreste del país, dejando más de 20.000 muertos y deparando el accidente atómico de Fukushima, que permanece desactivada desde entonces. Pendientes de Japón, donde continúa la alerta de tsunami tras un fuerte terremoto en la prefectura de Ishikawa, en el centro de la isla principal del país. El temblor y las posteriores réplicas, hasta 40, han causado desperfectos y también un importante incendio. Vamos a seguir recopilando información. Seguimos muy pendientes, Olga, de ese terremoto, un fuerte terremoto con una escala de 7,4 en la escala de una magnitud de 7,4 en la escala Richter. Ha ocurrido sobre las 8
8:30 de la mañana hora española y, como decías, ha habido sucesivas réplicas, hasta 40 según la Agencia Meteorológica de Japón. Se han activado varias alertas de tsunami, de olas de hasta 5 metros en la zona del terremoto, de olas de hasta 3 metros e incluso de 1 metro ya en otras prefecturas. Unas localidades ya han comunicado que han sufrido subidas de marea entre 540 y 80 centímetros. Se han producido incendios, como estamos viendo ahora mismo, incendios en casas, en edificios, hay carreteras y autopistas cortadas por esos daños que también están viendo en imagen, casas destruidas, hay alrededor de 36.000 hogares que se han quedado sin electricidad y se ha suspendido el servicio ferroviario en el noreste y en el centro del país. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha pedido a los ciudadanos que evacúen las zonas afectadas y que se vayan a lugares seguros. Y algo muy importante que han destacado las autoridades niponas es que ninguna planta nuclear se ha visto afectada. Vamos a seguir muy pendientes de toda esta información que nos va llegando constantemente desde Japón. La tierra ha vuelto a temblar en Japón. Un terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido la costa occidental del país. Las autoridades han ordenado evacuar a cerca de 100.000 personas a lugares más seguros. Tenían un tsunami en cuestión de horas. Afortunadamente han desactivado la alerta. Algunas ciudades han sufrido, eso sí, incendios. Japón aprovechó de hacer un terremoto en el día este. Así se vivía poco después de las 4:10 de la tarde el temblor más importante, en magnitud 7,6, de los más de 50 seísmos producidos en 4 horas, según la Agencia Meteorológica de Japón. A la misma hora, el cámara de esta cadena de televisión aguantaba el tipo. En un país acostumbrado a sacudidas, no ha habido carreras ni escenas de pánico. En esta estación de metro, en la costa de Ishikawa, la más afectada, lo habitual era tirarse al suelo hasta que pasara el temblor. Y lo mismo en una tienda de la estación. Toda la habitación temblaba, la televisión, quité todo de la mesa, cuenta Baldwin, que pasaba unos días de vacaciones en Japón. En un principio se decretó alerta de tsunami, la primera desde el terremoto de 2011 que provocó el desastre de Fukushima y 20.000 muertos. Se esperaban olas de 5 metros, al final se ha quedado en aviso, pero las órdenes de evacuación a cerca de 100.000 personas se mantienen por si acaso. Tranquilidad al saber que ninguna central nuclear ha sufrido daños, pero 30.000 hogares se han quedado sin luz, entre ellos los de Bajima, una de las localidades más afectadas en el litoral por un gran incendio que ha provocado el derrumbe de varias construcciones. Se busca a desaparecidos bajo los escombros. Varias autopistas y el tren bala que conecta con Tokio no funcionan y el gobierno advierte: podría haber más temblores en los próximos días. El 14 de enero dejaré el cargo de reina y pasaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. Margarita II de Dinamarca anuncia su abdicación, un mensaje que ha dado ante casi 6 millones de personas, por sorpresa en su discurso de Año Nuevo. La reina Margarita va a estar 52 años como jefa de Estado. A sus 83 es la monarca que más tiempo lleva en el trono. Nació en 1940, una semana después de que los nazis... Japón recibió el Año Nuevo con un fuerte sismo de magnitud. Y luego empezaron a sonar las alarmas de nuestros celulares. Entonces nos salimos muy rápido. Estoy aquí con un grupo de practicantes de snowboard aquí en Nagano, en la provincia de Niigata. Creo que acabamos de experimentar un terremoto de 7.5 grados. Bastante masivo si me preguntas. Así que toda la habitación temblaba, el televisor temblaba. Autoridades activaron la alerta de tsunami para toda la costa occidental, en un radio de hasta 300 kilómetros. La televisión japonesa instó a la población a evacuar lo antes posible las zonas costeras y huir a las zonas más elevadas. Estamos observando un gran tsunami. Si se encuentra en la costa o junto a un río, evacúen. Japón acabó de recibir un gran terremoto en el 1 de enero, casi en el día del Año Nuevo. Bueno, yo celebré el Año Nuevo en el 31 de diciembre, pero en el 1 de enero aprovechó de hacer un tsunami y el Año Nuevo dejando
un tsunami y un terremoto, dejando como varios muertos, heridos. No sé cuántos se salvaron, pero ese terremoto fue peor. Inmediatamente a un lugar más alto. El oleaje alcanzó más de 1.2 metros de altura en algunas zonas de la costa occidental y en Corea del Sur. Durante el transcurso del día, la alerta fue desactivada. Además de la destrucción de inmuebles, el sismo dejó sin electricidad a 30.000 viviendas en Ishikawa y otras 3.600 en Niigata. También causó daños importantes en varias carreteras y autopistas de la costa occidental que permanecen cerradas. El gobierno japonés aclaró que ninguna planta nuclear en la región resultó afectada. Comenzando por la central nuclear de Shika, la más cercana al epicentro, actualmente no se han registrado irregularidades en las centrales nucleares. En próximas horas, las cifras de víctimas y heridos podrán aumentar cuando las cuadrillas de rescate y elementos del ejército japonés realicen el levantamiento de los escombros. Le comentaba yo hace unos momentos el terremoto que sacudió Japón al arranque de este año 2024 con una intensidad de 7.6 grados. Se había hablado de 8 personas fallecidas. Bueno, ya las autoridades niponas han elevado a 24 la cifra de muertos por este terremoto, que como le digo fue al amanecer, durante la mañana de este lunes de 7.6. Vamos a estar actualizando esta información en las próximas horas, pues los trabajos de búsqueda y rescate aún continúan allá en Japón. Así fue todo el terremoto de Japón, chicos y chicas. Ay, fuerte el terremoto. Bueno, cuando yo tenía el teléfono, me di cuenta que decía lo último, terremoto en Japón. Eso fue en el 1 de enero, cuando yo estaba jugando un juego ahí. Bueno, adiós.